Colegio de San Ildefonso. En nombre de nuestra coordinadora ejecutiva Berta Sea Echenique, les damos la bienvenida a este recinto y a la conferencia que tendremos el día de hoy como parte de las actividades educativas en torno a la exposición del Vaticano que tenemos actualmente en el antiguo Colegio de San Ildefonso. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Rubial. Antes de que demos inicio, les quiero dar algunas indicaciones de protección civil en caso de sismo. Lo que necesitamos hacer es seguir en las paredes, hay unos señalamientos de color verde que son de área segura, tenemos que replegarnos en las paredes y en cuanto pase el movimiento, bajamos todos de manera ordenada al patio principal en la zona segura. Es muy importante que si se da el caso, esperemos que no, todos estemos en orden y con mucha calma. Este edificio es muy resistente. Y cualquier otro tipo de incidente, lo único que necesitamos es guardar la calma y seguir las indicaciones de las personas de protección civil. Dicho esto, pasamos a nuestra conferencia el día de hoy con el doctor Antonio Rubial. Él es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla en España. Él estudia desde sociedades antiguas hasta la historia moderna, la historia social de la Iglesia e historia cultural de la Nueva España. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y de la Academia Mexicana de la Historia. Ha sido galardonado con el Premio Universidad Nacional en el año 2008 en el área de investigación en humanidades y el día de hoy nos presentará la conferencia titulada Ver para Creer, la religión cristiana como conformadora de comunicación masiva. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a esta conferencia. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Vamos a dar una conferencia más o menos breve por el tiempo y daremos al final una etapa de preguntas para cualquier duda que tengan. La conferencia se llama Ver para Creer porque en esta época que vamos a tratar, que son los siglos XI al XV, se conformó un fenómeno que es para muchos el fenómeno más importante de la cultura occidental, que es el fenómeno de una comunicación masiva a partir de las necesidades de un entorno. Vamos a ver ese entorno, ¿no? Las ciudades han crecido, las monarquías se están consolidando, hay una iglesia que comienza a convertirse en una monarquía más, ¿no? Y todo esto va a generar un fenómeno con profundas consecuencias hasta hoy, ¿no? Vivimos en un mundo de comunicación. Estamos bombardeados de imágenes, de mensajes, ¿no? Y para hablar de comunicación vamos a hablar de los tres grandes elementos que la comunicación tiene. El primer elemento son las redes sociales, ¿no? Toda comunicación se hace a partir de un grupo humano que establece entre sí una serie de redes, ¿no? Pueden ser redes familiares, pueden ser redes de sujeción a un Estado, a un monarca, a una iglesia, ¿no? Estas redes sociales son fundamentales para la comunicación, porque las redes sociales son las que crean los mensajes y las que conforman, pagan y administran los medios de difusión de esos mensajes. Vamos a hablar de ello. Toda red social, es decir, lo que nos llamamos redes sociales es una palabra muy moderna, pero que en aquella época también tiene estas connotaciones de comunicación. Toda red social responde a una pregunta, ¿no? Esa pregunta es ¿quiénes? ¿No? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que emiten los mensajes y los que reciben los mensajes? ¿Sí? Toda comunicación tiene un emisor y un receptor. Si no hay un receptor, la comunicación no existe, ¿sí? Y todos los que somos, en alguna manera, emisores, también somos receptores. Y todos los receptores son asimismo emisores, ¿sí? Todo el mundo tenemos esta doble función. Emitimos mensajes, recibimos mensajes. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí?
el mensaje es el otro gran tema de la comunicación. El mensaje responde a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿No? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el mensaje que se está emitiendo? ¿No? Y obviamente el receptor recibirá ese mensaje de acuerdo a una gran cantidad de factores, ¿no? Su clase social, su sexo, su conocimiento, su percepción del mundo, ¿no? Y la gente que recibe el mensaje no lo recibe tal como se emite, ¿no? Nosotros, los receptores de mensajes, los elaboramos, los reelaboramos, ¿sí? El mensaje nos puede decir cosas en un día que estamos de buen humor, y nos pueden mandar el mismo mensaje otro día que estamos de mal humor, y lo recibimos totalmente distinto, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? ¿No? O sea, el mensaje es algo muy complejo, tiene que ver con creencias, con prácticas, con valores, con discursos de virtudes y vicios, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo bello y qué es lo feo, ¿no? Todo esto depende de la época, ¿no? Los valores y los mensajes están condicionados por la época en las que los recibimos, ¿no? Los mensajes que recibimos ahora no son los mismos mensajes que recibía la gente en la Edad Media, ¿sí? ¿Sí queda claro? Hay una evolución y esa evolución cambia de acuerdo con las épocas. Y el tercer elemento fundamental para la comunicación es el medio, es decir, cómo se transmiten los mensajes, dónde se transmiten los mensajes y cuándo se transmiten los mensajes, ¿sí? El medio está relacionado entonces con el espacio, ¿no? No es igual decir un mensaje en una iglesia, que obviamente va a ser un mensaje religioso, ¿no?, que en una asamblea política o sindical, ¿no? ¿Sí? El espacio tiene mucho que ver con el mensaje. El cuándo, ¿no? El cuándo implica el tiempo, ¿no? ¿Cuándo se dan los mensajes? Los sermones eclesiásticos son muy claros, hay tiempos en los cuales los mensajes cambian, ¿no?, de acuerdo con las fiestas. Y el cómo es importantísimo, ¿no? Si el mensaje se emite oralmente, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, el mensaje es pues muy fugaz porque la memoria olvida, tendemos a olvidar. Cuando ustedes salgan de aquí, va a pasar una semana, pues creo que habló de la comunicación. En un mes van a decir, estuvo muy bonita la conferencia, pero ¿de qué trató? ¿No? Y en un año ya se les olvida, ¿no? Por eso la oralidad, esto que estamos manejando, tiene que estar repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. El niño que está recibiendo el mensaje de la Blancanieves todo el tiempo, porque el medio debe ser repetitivo, el medio oral es repetitivo, ¿sí? En cambio la escritura es un medio muy, pero muy importante, porque la escritura almacena. La escritura podemos regresar sobre el escrito y volvemos a leerlo y nos dice nuevas cosas. Podemos dialogar con esa persona que escribió y que a lo mejor lleva 1000 años de muerto, ¿sí? Y algo fundamental también de los medios son las imágenes, ¿no? Vamos a ver cómo precisamente en este momento, entre los siglos XII y XV, se va a dar una gran revolución comunicativa a partir precisamente de la imagen, ¿sí? Estos tres elementos, redes, mensajes y medios, que responden a esas preguntas que hemos visto, se estructuraron para Occidente a partir precisamente de una reestructuración eclesiástica. Es decir, la Iglesia fue la gran promotora de este fenómeno comunicativo. Y ese fenómeno comunicativo se dio porque precisamente en esta época se están dando tres grandes síntesis, ¿sí? Síntesis significa muchas cosas que se han dicho a lo largo del tiempo, se recapitulan, se sistematizan y se convierten en una teoría, ¿sí? Y esa teoría de comunicativa va a ser precisamente lo que está pasando en este momento. La primera gran síntesis, que tiene que ver con las redes, fue una síntesis jurídica. Es decir, ¿qué significa una síntesis jurídica? Se está reorganizando la sociedad
a partir de una recapitulación que se hace precisamente en estos siglos del derecho romano. ¿Sí? El derecho romano, recuerdan, es un derecho que viene desde la antigüedad, en la época de Justiniano, en el siglo VI. Justiniano hace una gran síntesis del derecho, estaba disperso, ¿no? Lo sistematiza, hace el código famoso de Justiniano, pero no es hasta el siglo XII que ese código en Occidente comienza a estructurar a la sociedad. ¿Sí? Y precisamente la primera que estructura su sociedad a partir del derecho romano es la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo? Pues se hace el código de derecho canónico, ¿no? A partir del derecho romano, se hacen una serie de concilios, ¿no? Desde la época antigua, desde los primeros concilios ecuménicos. No se había hecho un concilio tan importante como el primer concilio de Letrán. Todos los concilios hasta el siglo X habían sido en Oriente, ¿sí? En Bizancio, en Éfeso, ¿no? El último que hubo, que había sido en Bizancio, terminó con una herejía que se llamaba la iconoclastia, es decir, negaba el culto a las imágenes como un culto válido, ¿sí? Bueno, en el siglo XI y el XII se van a organizar 4 concilios ecuménicos. En Letrán, bueno, Letrán es el palacio donde vive el Papa, el Vaticano es muy tardío, es el palacio donde vivían los papas en la Edad Media, era el palacio de San Juan de Letrán, y 2 concilios más en Lyon, en Francia, porque comienza la Iglesia a caer bajo la esfera de influencia francesa, ¿no? Entonces 6 concilios ecuménicos están definiendo dogmas, están atacando herejías, están organizando prácticamente la Iglesia a partir de un sistema jurídico, ¿sí? Realmente también en esta época el papado se autonomiza de su gran protector, que es el imperio, ¿no? Durante mucho tiempo, desde la época de Constantino, los emperadores estaban sometiendo a la Iglesia y los papas eran nombrados por los emperadores. Cuando no había un emperador fuerte en épocas de crisis, entonces las familias romanas se disputaban el cargo papal, ¿no? Cuando los papas estaban bien organizados fue cuando estaban sujetos a un imperio. Pero en el siglo XI viene una gran crisis entre el papado y el imperio, ¿no? Se llama la querella de las investiduras. No vamos a entrar en detalle, no tenemos tiempo, pero lo que me interesa es que a partir de aquí, a partir del siglo XI, en una reforma que se llama la Reforma Gregoriana por el Papa Gregorio VII, comienza la Iglesia a estructurarse como un Estado, como una monarquía. Primero se nombra una curia romana, una especie de círculo de, digamos, de consejeros alrededor del Papa, ¿no? El Papa es el que obviamente rige a la Iglesia, pero esta curia es la que se encarga de administrar los estados pontificios. Recuerdan, el papado tiene un territorio, ¿no? Tiene un territorio y un gobierno. El otro gran tema son los legados pontificios. Los papas comienzan a intervenir en los matrimonios de los reyes. Es en este momento cuando se inventa el matrimonio como sacramento, no el matrimonio, pero el matrimonio como sacramento. Y la Iglesia se interesa en participar en estas alianzas que hacen los reyes, ¿no? Pero los reyes, para fortalecer su poder, se casan, pues, con los vecinos, ¿no? Para el siglo XIII todos los reyes de Europa son primos. La Iglesia dice: yo soy la única que puede autorizar que los primos se casen, ¿no? Si hay un problema de, no sé, de tipo legal, es decir, que la señora no tiene hijos, ¿no? En teoría no se debería disolver el matrimonio, pero la Iglesia ha encontrado, a partir del derecho canónico, cómo disolverlo, ¿no? Es decir, una serie de prácticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo promueven que esta iglesia que se está organizando a partir de los legados y la curia, intervenga en la conyugalidad de las monarquías y de las noblezas, ¿no? Para eso son los legados, ¿no? Los legados son representantes diplomáticos del papado en todos los reinos que se están conformando en esta época, precisamente en esta época están naciendo. Y después
algo importantísimo para el papado. Hasta el siglo X, los papas eran elegidos o bien por las familias romanas o bien por dedazo del emperador, ¿no? A partir del siglo XI, la Iglesia, en esta reestructuración que está haciendo, este derecho canónico, llega a algo que es actual. La elección del Papa debe ser a partir de un colegio de cardenales, ¿sí? Obispos especialmente destinados a elegir al sucesor, ¿no? A diferencia de los reyes, que se casan y tienen hijos y el sucesor es el hijo del rey, los papas en teoría no tienen hijos, en teoría, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se soluciona el problema de la herencia? Se soluciona a partir de un colegio de cardenales, que son los electores del nuevo papa, ¿sí? Esta estructuración jurídica, ¿no?, es importantísima para la Iglesia, pero al mismo tiempo estas redes eclesiásticas, vamos a hablar de ellas después, se insertan también en una serie de redes civiles que también se están reorganizando en esta época a partir del derecho romano. Ustedes saben, por ejemplo, que en esta época Francia, Inglaterra, Castilla, Aragón, Portugal se están conformando como monarquías. Están luchando contra los señores feudales, están acaparando poder. La Iglesia es un factor importantísimo en esta acaparación de poder, los obispos, pero estas iglesias son iglesias locales. El Papa no tiene injerencia en el nombramiento de obispos, porque los obispos son funcionarios del rey. Y entonces, precisamente en este momento, el papado está tratando de hacer pactos con estas monarquías para tener injerencia a través de sus obispos en el gobierno de los reinos, y los reyes no quieren soltar esto. Y vamos a ver que esto va a ser el gran tema hasta los concordatos del siglo XX, del siglo XIX, cuando se crea el Estado Vaticano, ¿no? El gran problema de la Iglesia y los estados católicos ha sido este, ¿no? Cada iglesia local tiene como cabeza al rey, y el Papa hace concesiones, ¿no? El regio patronato, el gallicanismo, pero en realidad la cabeza de esa iglesia española es el rey, de esa iglesia francesa es el rey, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, claro, el Papa dice: yo tengo que investir a los obispos como funcionarios del Papa, y es ahí donde intervienen todos esos conflictos y lo que se llaman los concordatos, el concordato entre los estados y la iglesia para llegar a un acuerdo, ¿no? El rey puede nombrar al obispo, pero el Papa le da la autoridad canónica. Organización, digamos, civil y eclesiástica. La Iglesia está generando también una serie de instituciones sumamente importantes para reorganizar tanto las iglesias locales como la iglesia central, ¿no? Una de estas organizaciones es precisamente el episcopado, es decir, los obispos, ¿no? Están dispersos por toda la Europa católica. Esos obispos obedecen al Papa. El Papa es la cabeza de esos obispos, aunque el rey obviamente tiene mucha autoridad sobre ellos. Hay una diferencia entre esta iglesia católica de Occidente, que podríamos decir tiene dos cabezas, y la iglesia bizantina de Oriente. Cristianos también, pero en la iglesia bizantina la cabeza de la iglesia es el emperador, y no hay discusión, ¿sí? Los patriarcas obedecen al emperador, ¿no? Ahí no hay papa. Precisamente la ruptura que se da en el siglo XI entre la iglesia cismática, bizantina, ortodoxa, griega y la iglesia católica tiene como tema central ¿no? Que la iglesia bizantina no reconoce al Papa como autoridad. En todo lo demás son idénticas, ¿no? Tienen culto a los santos, a la Virgen, en la Eucaristía, en la Trinidad, en la redención de Cristo, Cristo Dios. Todas las dogmas son idénticos, salvo este. Los cabildos de las catedrales comienzan también a organizarse alrededor de los obispos para llevar a cabo las prácticas litúrgicas de la catedral, porque la catedral es el centro de la vida religiosa de estas grandes ciudades, ¿no? Pero junto con esto comienzan a surgir un montón de nuevas órdenes, ¿no? Los cistercienses, después están las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios. Todas las órdenes están bajo
la tutela del Papa. Y son fundamentales para entender el fenómeno comunicativo, sobre todo los mendicantes, porque son los grandes comunicadores, ¿no? Tienen una vida activa, de predicación, ¿no? Hacen obras de teatro, saben todo eso después, ¿no? Pero también tienen una vida contemplativa, ¿no? Esta actividad activa contemplativa hace de las órdenes religiosas, todos los mendicantes, importantísimos factores de comunicación, porque además todas sus cabezas, sus generales, están en Roma, ¿sí? Frente a los obispos que obedecen a sus reyes, las órdenes mendicantes son internacionales, están en todos lados, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, un dominico italiano que da clase en la Universidad de París. Su maestro fue un alemán, San Alberto Magno, ¿sí? Y está en una orden religiosa que creó un español, Domingo de Guzmán, ¿no? Internacional. Junto con esta estructura eclesiástica, digamos, a nivel de las dirigentes espirituales, que son los sacerdotes, los obispos, las órdenes religiosas, la gente común comienza también a organizarse desde el punto de vista eclesiástico, pero a partir de las necesidades de la iglesia de tener mayores controles sobre el mundo urbano. Las ciudades comienzan a crecer, hay un montón de gente en las ciudades, muchos de ellos se dedican a las artesanías, muchos se dedican al comercio, ¿no? Y es en estas ciudades donde surgen las cofradías, organizaciones de laicos para las fiestas, para decir misa por las almas de los difuntos, para solucionar problemas de beneficencia, ¿no? Nos llamamos beneficencia, decir, hospitales, asilos, orfanatos, de todo esto se hacen cargo las cofradías, ¿sí? Son fundamentales en esta reestructuración que se está dando en el siglo XII, ¿no? Y junto con estas estructuras eclesiásticas están los municipios urbanos. Los municipios son una organización laica que organiza la ciudad, ¿no? Y esa organización laica, sin embargo, tiene fuertes vínculos con la iglesia, sobre todo a partir de los santos, ¿no? La ciudad tiene un santo patrono y el municipio se hace cargo de la fiesta del santo patrono, ¿no? Sobre la estructura, y hay una fuerte alianza entre los municipios, las órdenes religiosas y los obispos, ¿no? A veces hay fricciones, ¿no? A veces hay ciudades donde los obispos son apedreados por los ciudadanos porque no les quieren dar libertades, pero en general hay una armonía entre estas redes, todas quieren lo mismo, que es guardar el orden social, ¿sí? Que no haya pleitos, que no haya conflictos, que todos obedezcan a las autoridades, y el tema de la obediencia va a ser un tema central, ¿no? La iglesia está organizando entonces estas redes a partir de reformar, ordenar y castigar, ¿no? Castiga dentro de la iglesia a los simoníacos, a los que venden cargos públicos, a los nicolaitas, a los sacerdotes que tienen concubinas, ¿no? También controla los saberes y la censura. Una parte fundamental de estas redes son las universidades, ¿no? Se crean en esta época las universidades, las facultades de teología, de derecho. Es importantísimo también la definición del otro, porque el otro es excluido, ¿no? La iglesia comienza a excluir al otro. ¿Quién es el otro? El judío, el musulmán, el cismático, el hereje, el pagano, ¿no? Está excomulgados. ¿Por qué? Porque el tema central de esta época es la Eucaristía, y todos los que comulgan, es decir, los que asisten a una misa y comulgan, están dentro de la estructura, y los que no están dentro de la estructura, es decir, que no están alrededor del cuerpo de Cristo, están fuera, ¿no? Y todos aquellos que están fuera son todos estos, ¿no? ¿Y cómo se les excluye? Pues se les hace la cruzada a los musulmanes, o se les manda a la hoguera, ¿sí? En este momento surge la Inquisición también, ¿no? Como una institución de control. Vamos a ver algunas imágenes rápidamente. Tienen al Papa coronado por el Colegio de Cardenales, la siguiente. Tienen ahí la imagen de Cristo dirigiendo a los cruzados, ¿no? Con una espada en la boca y el Evangelio en la mano, ¿no? Y ahí están atrás los cruzados, la siguiente.
Ahí tienen las dos órdenes hermanas, los franciscanos y los dominicos, que surgen paralelamente, ¿no? como órdenes gemelas, y que se dedican al estudio, a la oración y a la pobreza, porque la pobreza es el gran tema de las órdenes mendicantes, ¿no? Y va a ser un tema muy conflictivo, ¿no? Muchas órdenes comienzan a recibir bienes para sobrevivir. Muchos de estos jóvenes que entran a las órdenes tienen que estudiar en la universidad, no pueden no estudiar y prefieren pues estudiar que trabajar o que mendigar, ¿no? Las órdenes comienzan a recibir bienes y hay una serie de conflictos dentro de las órdenes alrededor del tema de la pobreza, ¿no? Tienen a Cristo coronando a la Virgen, eso vamos a verlo después. La siguiente, una imagen que representa a la Iglesia en sus dos poderes, ¿no? Recuerden, la sociedad, la Iglesia concibe la sociedad formada por clérigos y laicos, ¿no? ¿Por qué los clérigos son superiores? Porque son castos. El tema de la castidad es central en esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque eso los hace puros. El contacto sexual es impuro. Recuerden, la Iglesia en este momento cree que la impureza viene del contacto físico. Es necesario porque es la reproducción, ¿no? Pero una pareja que ha dejado de reproducirse, pues de preferencia que cada quien se vaya a un monasterio y así se van a salvar. Entonces, esta idea de la castidad como una norma superior es un tema que está aquí representado. Los clérigos que están de este lado, digamos, civil de la sociedad, el emperador, el rey, ven ahí la iglesia, los burgueses, los campesinos, hay un pastor, ¿no? Y del otro lado, la siguiente, está el Papa con su rebañito abajo, ¿no? El Papa recuerda que hay un báculo, porque el báculo del pastor que rige a su rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Los fieles, ¿no? Si el Papa considera que ese rebaño debe ser obediente y sumiso, como los borreguitos, ¿no? Si alguien se sale del redil, ahí le va mal, ¿no? Y hay unos perritos ahí moteados, esos son los dominicos, porque este mural se encuentra en una iglesia dominica, y recuerden, los dominicos son los dominicanis, los perros de Dios, que protegen al rebaño de los lobos, ¿no? Abajo, en la parte de abajo hay unos perritos que están mordisqueando a los lobos para proteger al rebaño. ¿Y quiénes son los lobos? ¿Quiénes son? Los judíos, los musulmanes, los herejes, las brujas, ¿no? Todos estos que son los secuaces de Satanás, ¿no? La siguiente, tienen a los perritos mordisqueando a los lobos y dos dominicos, uno predicando a los infieles y otro predicando a los cristianos. Es una pintura que se encuentra en Siena y que nos da idea de estas organizaciones de laicos, ¿no? Que se reúnen para las fiestas, para las celebraciones, y uno necesita dejar bienes, ¿no? Para su viuda, para sus huérfanos, la cofradía se hace cargo. Misas por las almas del purgatorio, la cofradía se hace cargo, ¿no? Y siempre salen en las fiestas con sus pendones, con sus trajes. La siguiente, Jerónimo Savonarola, un fraile dominico que fue quemado por la Inquisición, pero fue una quema más política que religiosa, ¿no? Savonarola era un hombre absolutamente ortodoxo, pero atacó varias veces al Papa Alejandro VI, Alejandro Borgia, y a los Médicis, ¿no? Y entonces lo mandaron a la hoguera. La siguiente, y vean, este demonio es un demonio monstruoso, porque es la característica de esta sociedad, de estas redes que se están generando, es precisamente la necesidad de crear un otro que sea contra el cual luche el Papa, ¿no? Y ese otro tiene que ser un demonio monstruoso y sus secuaces, ¿no? Los demonios bizantinos son flacos y negros. Este demonio es un demonio que se crea en Occidente para causar miedo, ¿no? La siguiente, paralelamente a estas síntesis jurídica, se está dando la gran síntesis teológica. La primera gran síntesis teológica, la primera gran síntesis del pensamiento cristiano, se da en el siglo V con San Agustín, ¿no? Durante 800 años se dijeron muchas cosas, se discutieron muchas cosas, hasta que otro gran santo, Santo Tomás de Aquino, hace la segunda gran síntesis. Se da precisamente en esta época, ¿no? Se da en las universidades, y se da a partir de un latín
que se vuelve cada vez más sofisticado, más filosófico, ¿no? Surge también un nuevo libro, un nuevo tipo de comunicación a partir de los libros manuales, no de estos librotes que había antes que se tenían que cargar por 5, ¿no? El libro fácil de manejar, mucho más barato, ¿no? Comenzó a convertirse en un instrumento de comunicación para las élites intelectuales. Esta síntesis teológica se hace en latín, y el latín es una lengua que se aprende como segunda lengua en prácticamente todas las universidades de Europa, y es una lengua de intelectuales, ¿no? La gente común no habla latín, no lo entiende. Las misas en latín y la gente no lo entiende, ¿sí? Por eso también todas las discusiones teológicas se hacen en latín, ¿no? Un polaco, un portugués, un escocés o un siciliano que han ido a la universidad y han aprendido latín pueden comunicarse perfectamente en cualquier parte de Europa. Recuerden que el latín incluso siguió siendo la lengua de la comunicación científica y teológica hasta el siglo XIX, ¿no? En el siglo XVII Newton escribió toda su obra en latín, a pesar de ser un hombre protestante, ¿sí? Es la lengua de comunicación de las élites intelectuales. Santo Tomás hace la suma, ¿no? Se recuperan los estudios bíblicos, comienzan a cotejarse las diferentes versiones de la Biblia. Está la Biblia en latín, la de la Vulgata de San Jerónimo, pero también están Biblias en griego y comienzan a llegar a partir de los contactos con Bizancio. Están las Biblias en hebreo, ¿no? De las comunidades judías que viven en Europa, ¿no? Estos cotejos bíblicos son importantísimos en esta reestructuración teológica. Y también surge en esta época la teología mística de la que vamos a hablar al rato. En esta época se están definiendo mensajes. Son mensajes teológicos que vienen desde el cristianismo primitivo, ¿no? No se discute la Trinidad, ni la redención, ni la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero se están sistematizando estos conocimientos. Santo Tomás lo que hace es una gran síntesis, ¿no? Pero junto con la teología y los dogmas también están los temas morales. La teología no solamente son dogmas, ¿no? Y la moral, recuerdan, es algo muy complejo, porque depende de la época, ¿sí? En el siglo XI, en el siglo I, II, III, pues era muy claro que la moral aristocrática era la moral, ¿no? Para el siglo XII, XIII, XIV aparecen los burgueses, aparece el tema del dinero. ¿Cómo se armoniza las enseñanzas de Cristo de que los ricos no van a entrar al cielo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, ¿no? Si tu mano derecha da algo que no lo note tu mano izquierda, ¿cómo eso se armoniza con los burgueses, que son mercaderes, chanchulleros, ¿no? Que ganan dinero, hacen usura, lo que está prohibido, dan cosas, pero que se retratan ahí para que la gente los vea, ¿no? ¿Cómo se coordina esa moral burguesa con la moral cristiana, ¿no? Es el gran tema que intenta hacer Santo Tomás de Aquino, ¿no? Toda la teología moral está relacionada con esto. Hay nuevos temas morales, hay que adecuar la moral cristiana a la nueva época, ¿no? Un poco también lo que está haciendo la Iglesia ahora con la moral sexual, que es el gran tema de la Iglesia, ¿verdad? El celibato, ¿no? Si de veras es necesario que los sacerdotes sigan siendo célibes, ¿no? Y otros temas, ¿no? Un montón de temas que están ahí. Estamos continuamente oyéndonos del control natal, matrimonios homoparentales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la moral, también comienza a definirse aquí en esta época como una gran síntesis, ¿no? Los grandes dogmas, la Trinidad, la redención, son dogmas incuestionables, pero van a surgir también nuevos temas. El sacramentalismo, por ejemplo, ¿no? El tema de los 7 sacramentos es un tema que comienza a surgir ahora. Sacramentos que no eran sacramentos se vuelven sacramentos, como el matrimonio, ¿no? Aparece la confesión auricular, aparece la extremaunción, aparece la confirmación, sacramentos que antes nadie los conocía. El bautizo sí, es un sacramento original, la Eucaristía también, el orden sacerdotal, ¿no? Sacramentos como la ordenación episcopal eran sacramentos, ya no lo son. Entonces, esta reorganización en 7 sacramentos es obra de esta
elaboración teológica. El purgatorio, otro de los grandes temas teológicos de la época, ¿no? ¿A dónde mandar a los ricos? Al infierno, pero si le dan un montón de bienes a la iglesia, ¿no? Al cielo, pero son pecadorcísimos. Ah, pues se crea un tercer espacio para ellos, ¿no? Temporal, que sufran, que ahí pasen su purguen, ¿no? Y después van a pasar al cielo, ¿no? El tema del purgatorio va a abrir una puerta enorme a las indulgencias, ¿no? Todos los temas que están relacionados con este tema teológico, ¿no? El tema del cuerpo místico de Cristo, ¿no? El cuerpo místico y el cuerpo real, la Eucaristía como Cristo presente ahí, pero al mismo tiempo la sociedad es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Con 3 iglesias, la triunfante, la militante y la purgante. Se intensifica la cristología, la mariología, la Virgen María se convierte en el gran tema de la época, ¿no? Se discute la Inmaculada Concepción en este momento, pueden ser temas que no vamos a ver. Surge una demonología y una angelología, ¿no? Temas teológicos que también no se habían discutido y que ahora son necesarios discutir, ampliar, profundizar, ¿no? El ascetismo, el otro gran tema de la época, ¿no? La visión cristiana de Dios es una visión que tiene un Antiguo Testamento, un Dios terrible, castigador, ¿no? Que está esperando a que el pecador caiga para castigarlo, y un Dios amoroso, el Nuevo Testamento, un Dios que juzga el juicio final y un Dios que dice: perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos. ¿Cómo esta divinidad puede aplacar su ira, ¿no? Y al mismo tiempo amarnos? Ese es un problema teológico que está constantemente presente. No se cuestiona que quemar a un hereje sea malo, ¿no? Eso no se lo cuestiona, ¿no? Es mi prójimo, lo debo amar, sí, pero es un hereje. Definir la ortodoxia y la herejía es otro de los grandes temas. Hemos visto excluir, amputar, purificar, ¿no? Se reestructura la idea de guerra santa, la cruzada. El Dios del Antiguo Testamento está ahí, es el Dios Señor de los ejércitos, ¿no? El que dice ojo por ojo y diente por diente. Que se tiene que amoldar a este Dios amoroso, que es el Dios que también está ahí, ¿no? El Cristo que muere por los hombres, ¿no? Que los ama. El tema de la caridad es otro de los grandes temas que se está definiendo ahora. ¿Cómo se salvan los ricos? ¿Cómo se pueden salvar? ¿No? Pues distribuyendo sus bienes entre los pobres, ¿no? Y la caridad se convierte en un tema central de toda la actividad eclesiástica en este momento. Y también comienzan a tener un papel importantísimo en la religión las mujeres, que hasta este momento habían estado ahí medio, ¿no? Había monjas, ¿sí? Las mujeres generalmente eran, pues, no consideradas parte de la iglesia institucional. No pueden ser sacerdotes, no pueden confesar, no pueden predicar, ¿no? Están excluidas de la vida religiosa. Pero en este momento se da un fenómeno interesantísimo que está relacionado también con el nacimiento del amor cortés, con las señoras feudales, con estas mujeronas como Leonor de Aquitania, ¿no? Y comienzan a tener una fuerte presencia a través de ¿qué? De las visiones, ¿no? ¿Ah? Yo no puedo ser sacerdote, pero vi a Cristo. Cristo se me acercó y me dijo y me vio y me acercó a su pecho, ¿no? Y comienza a haber un discurso de visiones que los sacerdotes comienzan a decir: ah, caramba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y controlar, ¿no? Eres débil, por eso te pasa eso, y solamente la dirección de un sacerdote varón puede llevarte a la verdad. Si no recibes la dirección de un sacerdote varón, te puedes ir a la brujería, te puedes convertir en un hereje, ¿no? Entonces, los sacerdotes definen qué está bien y qué está mal de estas visiones. Pero al mismo tiempo, esta religión cristiana que hasta el siglo X había sido bastante terrible, incluso se había manejado a partir del miedo, ahora comienza a emotivizarse. Las mujeres le dan emotividad a la religión. Podríamos decir que la religión se feminiza. ¿Qué implica esto? Que entonces hay diálogos espirituales de las monjas con Cristo. Cristo es su marido, es su esposo, ¿no? Tienen un gran erotismo hacia Cristo. Se está
creando el matrimonio, y el matrimonio es el modelo para estas monjas que se casan con Cristo, se casan literalmente con Cristo, ¿sí? Pero Cristo es un Señor muy celoso también, ¿no? No permite que sus esposas anden por ahí, ¿no? Tienen que ser castas, puras, vírgenes, encerradas, ¿no? Parte de este discurso de la feminidad, ¿no? Y también, pues el gran miedo al demonio, ¿no? Es el otro de los grandes mensajes. El demonio es un ser terrible que está en todos lados, hay un complot demoníaco y hay que proteger al rebaño de ese complot. Vamos a ver imágenes rápidamente de esto. Tienen una trinidad trifacial. ¿Cómo explicar el dogma de la trinidad en imágenes? Es un poco difícil, y esta fue una solución herética, ¿no? La siguiente. Vean, este es un cuadro muy interesante porque nos muestra la iglesia que está haciendo, está jerarquizando, ¿no? Está convirtiendo el cielo en algo que es la tierra. Es decir, está creando el cielo a la imagen y semejanza de la tierra, ¿sí? Por lo tanto, el cielo debe ser un espacio donde hay un rey. Cristo es un rey y su madre es una reina. Ese espacio lo sigue funcionando, curiosamente, a pesar de que ya no hay monarquías, porque las monarquías son débiles, ¿no? Porque un sistema democrático y electivo no funcionaría en el cielo, ¿sí? ¿No? Vamos a abrir elecciones a ver, ¿no? No funcionaría, como tampoco funcionaría en el infierno, ¿no? También hay una jerarquía, ¿no? Si no, los diablos van a hacer lo que quieran, ¿no? Tienen que hacer lo que se les ordena, porque cada uno tiene un papel en esa jerarquía, igual que en la sociedad, ¿sí? Entonces vean a Cristo coronando a la Virgen con el Padre Eterno y el Espíritu Santo. Esta imagen es una imagen de poder, es la imagen de un cielo que es una corte, ¿sí? Y los cortesanos son los santos, ellos tienen en categorías cada uno en su nivel, ¿no? Hasta abajo están las santas mujeres, ¿no? ¿Cómo debe ser? Porque así es la sociedad, ¿no? Porque así es la sociedad. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero así es la sociedad, así funciona la sociedad. ¿Sí queda claro? Si no es una sacralización entonces del esquema social, de las jerarquías, poderosos, ricos, pobres, y de los roles genéricos. Los hombres arriba, las mujeres abajo. ¿Sí? La siguiente. ¿Recuerdan? Esto también viene desde el cristianismo primitivo, porque Cristo murió por el pecado de la nieve, ¿no? El pecado de la nieve contaminó la raza humana, el género humano hereda el pecado original al nacer, ¿sí? Cada ser humano que nace en esta tierra viene ya contaminado, ¿no? Y el pecado original precisamente se transmite por el semen. El semen es el que transmite el pecado, ¿sí? Todo ser humano nacido de una cópula carnal entre un hombre y una mujer nace con el pecado original. ¿Cómo se limpia ese pecado? Cristo murió en la cruz por redimir ese pecado, ¿no? Y por eso la encarnación en este cuadro de Frangélico está relacionada con el pecado de Adán y Eva. En la siguiente. Este es un precioso cuadro que representa los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos están muy relacionados también con la sangre de Cristo, ¿no? La sangre redentora de Cristo es la que transmite las gracias que se comunican a los fieles a través de los sacramentos, ¿no? Y ahí tienen el bautizo, la confirmación, el matrimonio, la confesión, la Eucaristía en el centro, ¿no? Está el sacerdote diciendo la misa y la unción de los enfermos. La siguiente, rápidamente, ya nos queda poquito tiempo, el tema de la redención, ¿no? Y fíjense, la Virgen corredentora con Cristo. Es interesantísimo este cuadro porque la composición misma nos está dando un mensaje teológico, ¿no? Que todas las figuras están así, en vertical, y las únicas figuras que están transversales son Cristo y la Virgen, que están en paralelo. ¿Se fijan? ¿No? Eso significa que la Virgen sufrió igual que Cristo como madre y es corredentora con Cristo por su sufrimiento. La siguiente. Y el Dios terrible,
y al mismo tiempo providente, ¿no? Las dos caras de Dios se ven en esta imagen que está en la capilla de San Martín Calpan y que representa a Cristo en el momento del juicio final con una espada y una flor, ¿no? La espada significa la justicia vindicativa, es la justicia que castiga al pecador. La flor es la providencia, ¿no? Dios es bueno, bondadoso, providente, pero también puede castigar. Estas dos facetas de Dios se muestran ahí en esa imagen. La siguiente, el principio y el fin, ¿no? Adán y Eva en el paraíso, y el fin de los tiempos con los réprobos en el infierno y los salvados en el cielo. La siguiente, el tema del Apocalipsis, es donde viene un gran tema en este momento, ¿no? El fin del mundo se aproxima, es un tema teológico, ¿no? Y en ese fin del mundo va a haber una gran prostituta, que es la ciudad pecadora, esta mujer que está montada sobre el monstruo de las 7 cabezas, y una mujer vestida de sol, que es la Virgen María, ¿no? Como se representa la Inmaculada Concepción. La siguiente, el purgatorio, la Divina Comedia de Dante, tiene un papel fundamental. El siglo XIV ya está conformada totalmente la teología del purgatorio, y aparece allí en 7 círculos, ¿no? Y arriba del purgatorio está la Adán y Eva, ¿no? Porque el purgatorio se supone que es el lugar donde estaba el paraíso. La siguiente, tienen un santo rescatando un alma del purgatorio que todavía en la Edad Media tenía demonios, ¿no? Y en el Renacimiento el purgatorio ya no tiene demonios, ¿no? Desaparecen los demonios del purgatorio, son de muy mal gusto, ¿verdad? La gente va a estar sufriendo ahí, pero qué necesidad de que haya los demonios, ¿no? Los demonios están prohibidos en el purgatorio, están en el infierno, aquí no son allá en el infierno, pero el purgatorio está muy cerca del infierno, pero no hay demonios. La siguiente, ángeles, ¿no? Ángeles y demonios, el otro gran tema de esos ángeles destripando a los pobres demonios, están, ¿no? Arcángel San Miguel venciendo un demonio que es como un arlequín, ¿no? Tiene ojos por todos lados, es un demonio muy chistoso. La siguiente, el tema de la mística femenina, y tienen a Santa Catalina de Siena desposándose con Cristo. Nunca aparece la monja desposándose con el Cristo adulto, que siempre es con el Cristo niño, ¿no? Y la Virgen es la madrina. O esta donde la Virgen María está dándole un chisguete de leche a San Bernardo, ¿no? Para alimentarlo, ¿no? ¿Recuerdan? El pecho femenino en esta época no tiene cargas eróticas, ¿no? La siguiente, y esta demonia, ¿no? Que es parte de un gran infierno que se pintó en el siglo XV, nos muestra también esta necesidad de crear miedo, ¿no? Tiene un cuerpo monumental, pero la cara, pues, ¿no? Terrible, ¿no? Tiene bigotes, ¿no? Orejas de burro, ¿no? La siguiente, junto con la gran síntesis jurídica que estructura las redes y la gran síntesis teológica que estructura los mensajes, vamos a tener la tercera gran síntesis, la síntesis retórica, que estructura los medios. ¿Sí? Estos mensajes, ¿cómo llegan a las masas? Es el gran tema comunicativo. ¿Cómo llegan los mensajes a las masas? Primero tienen que llegar en la lengua que las masas hablan, ¿no? En la lengua común, ¿no? Y los frailes predicadores, dominicos, franciscanos, comienzan a predicar en lenguas vernáculas, insertan sermones en lenguas vernáculas para que la gente entienda el mensaje. ¿Sí? Escriben textos para que los predicadores tengan modelos para predicar los mensajes. El problema de la comunicación de mensajes es que tiene que estar simplificados los mensajes, ¿no? Un universitario que se maneja a niveles teológicos no puede predicar a las masas en términos teológicos, porque las masas no le van a entender. ¿Sí? El mensaje tiene que ser sencillo, simple y además muy entretenido, ameno. Tiene que educar moralmente, pero al mismo tiempo tiene que divertir. Y tiene que llegar a la emoción, a la emotividad, si no, no es efectivo.
Y esto es lo que hace la retórica. ¿Sí? La retórica está enseñando a la gente, a los predicadores, cómo transmitir sus mensajes, cómo hablar en público, cuándo callarse y cuándo hablar, cuándo van a echar azufre para que la gente se entere que hay demonio, ¿no? O cuándo van a quemar en la hoguera a un libro o un objeto que es demoníaco. Todo esto son efectos. La retórica es efectista, ¿sí? Y la retórica es eficientísima, porque esos mensajes teológicos comienzan a llegar a las masas precisamente a través de esta sistematización de las formas como se deben comunicar los mensajes. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No? Parte de los mensajes se transmiten por medio del ritual. La misa se tiene que decorar, ¿no? No puede ser una misa en latín que nadie entiende, con un sermón aburrido, ¿no? Entonces a la misa se le mete música, se meten procesiones, floras, arcos florales, fiestas, ¿no? Procesiones en las calles. Todo esto es parte de una escenificación, de una escenografía, ¿sí? Y lo más importante, ¿no? La retórica también está manejando no solamente los mensajes verbales, sino también la imaginación a través de la imagen. ¿Sí? Un ejemplo: un predicador comienza su predicación y no puede decir el purgatorio es un lugar donde la gente está quemándose, pero llegan ahí porque han cometido pecado, la indulgencia que es el pecado, la culpa. No. En lugar de esto, les narra un cuentito. Estos ejemplos, esas pequeñas narraciones, son efectivísimas, ¿no? Una señora recibió como herencia un caballo, pero su marido le dijo: cuando yo me muera, vendes el caballo para decir misas por mí. Y la señora dijo que ¿qué? Ay, muy cómodo andar a caballo, ¿no? El marido se le presentó en la noche y le dijo: vende el caballo, estoy quemándome en el purgatorio, ¿no? Y la señora no hace caso a pesar de la aparición. Durante 3 veces el marido se le presenta y la última le deja una mano de fuego en la puerta y le dice: si no vence el caballo, te va a ir mal. Y la señora no hizo caso y al día siguiente se cayó del caballo y se murió y se fue al infierno. La narración está llena de imágenes, todos imaginaron al caballo, la señora, la mano, ¿no? Todos imaginaron, no necesito pintárselos, ¿no? Así funciona la retórica. Funciona a través de narraciones cortas, emotivas, ¿no? ¡Ay, qué horror! La señora se murió, ¿no? Y siempre hay una moraleja. La moraleja es: no te quedes con los bienes de los difuntos. Dáselos a la iglesia, porque a ella le dijo el difunto los bienes, ¿no? Sí queda claro, ¿verdad? Entonces, el mensaje se transmite con imágenes verbales, pero también con imágenes visuales, y vamos a ver muchas de estas imágenes, ¿no? Sermones, ejempla, los animalia, ¿no? Todo el universo se convierte en una gran alegoría moral, todo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los bestiarios, ¿no? Los bestiarios no son tratados de zoología, son tratados de moral, ¿no? Los castores que vienen huyendo de los hombres porque los hombres quieren cortarle los testículos para hacer perfume, se muerden los testículos y los abandonan. Eso no es cierto. No es cierto, eso no son los castores, ¿no? Es una enseñanza moral para decir castidad, ¿no? Castidad. El pelícano se saca del pecho sangre para alimentar a sus polluelos. Es el símbolo de Cristo que ha dado su sangre por sus hijos. Eso es mentira, los pelícanos comen pescado. No tiene nada que ver, ¿no? Pero la enseñanza moral es lo importante. Toda la naturaleza, los astros, los minerales, los vegetales, los animales, las mitologías, la historia, toda la creación humana y divina, es posible alegorizarla y convertirla en una enseñanza moral. ¿Sí queda claro? La imagen tiene 3 elementos, ¿no?
La imagen tiene un elemento visual, ¿no? La imagen, estamos hablando de la imagen física, un elemento audio, ¿no? Es decir, una imagen necesita una explicación. La explicación se da en el sermón. Y un elemento performativo, es decir, la imagen está rodeada de una teatralidad. ¿Qué significa esto? A la imagen se le prenden veladoras, se le pasea, se le echa incienso, ¿no? Estos tres elementos son fundamentales porque las imágenes comienzan a diferenciarse. Hay imágenes didácticas, imágenes que sirven para enseñar, y de imágenes de culto, es decir, imágenes que son de devoción. Y la imagen tiene un papel fundamental también en la fiesta, ¿no? La fiesta es una apropiación del espacio y del tiempo sagrados, ¿no? Es esto, ¿no? Un espacio especial en el tiempo donde todo se rompe. No trabajamos, ¿no? Hay fiestas, obviamente en la iglesia, misas, pero también hay excesos, ¿no? Excesos permitidos. Y la fiesta organiza el calendario. Todavía seguimos funcionando con el calendario cristiano, ¿no? En Semana Santa tenemos nuestras vacaciones, las fiestas de Navidad, ¿no? Los ciclos agrícolas se han cristianizado y siguen funcionando. ¿Por qué celebramos el inicio del año en enero y no en marzo como se celebraba siempre, que es el inicio de la primavera? Pues porque las fiestas cristianas caen en diciembre, enero. Entonces el espacio y el tiempo se sacralizan con la fiesta. Y la gran apropiación del espacio son los templos. Es decir, construir un edificio sagrado, enorme, que se vea a distancia, porque es la casa de Dios. Y en ese edificio hay un cementerio, y hay un bautisterio, y toda la vida de la comunidad está alrededor de ese edificio. También en esta época, junto con la cristología, se va a dar también una gran difusión de la cristolatría, ¿no? Hay una gran cantidad de imágenes, el Cristo de la Natividad, el Cristo Niño, el Cristo de la Muerte, el Echeomo, todas devociones a diferentes etapas de la vida de Cristo se difunden en esta época con imágenes. Igual pasa con la Virgen María, ¿no? La Virgen María se convierte en la Madre Protectora, en la Virgen de la Misericordia, en la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, la Virgen de la Inmaculada Concepción, en las Vírgenes del Rosario, ¿no? Se multiplican las devociones de la Virgen, ¿no? Porque obviamente estamos en una sociedad que está embebida todavía de las prácticas paganas. Los hombres y mujeres del siglo X, del siglo XI, siguen siendo paganos. Están cristianizados muy superficialmente. Cuando la iglesia comienza a hacer todas estas prácticas y difunde estos sermones y difunde esas imágenes, lo que está haciendo es cristianizando a estas masas. Pero obviamente este cristianismo no es el cristianismo teológico, ¿no? Es un cristianismo que raya en el paganismo. Está lleno de prácticas que son prácticas asimiladas de tradiciones muy antiguas, ¿no? No bailan alrededor del árbol sagrado, ahora bailan alrededor de la cruz, pero bailan. ¿Sí? Ya no hay dioses, ahora hay santos. Y los santos son intermediarios. Y estos santos funcionan como funcionaban los dioses. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? La iglesia ha asimilado esta religión popular, la ha cristianizado, pero lo que ha producido es un cristianismo muy pagano, que es la gran crítica que le hace Lutero al catolicismo. Este culto ha olvidado que la divinidad es Cristo, ¿no? Y no la Virgen María y los santos. ¿Sí queda claro? Entonces estos temas, ¿no? Los santos, las reliquias, los milagros, los modelos de santidad, las canonizaciones, la iglesia comienza a controlar las canonizaciones. Antes se canonizaban los obispos, ahora la iglesia, el papa es el que canoniza, ¿no? El surgimiento de objetos sagrados, amuletos cristianos, medallitas, escapularios, que están sustituyendo antiguas tradiciones mágicas. Todo esto está surgiendo en esta época, ¿no? Una religión mágica cristiana
que es finalmente por medio de la cual la Iglesia Católica está asimilando a todas estas masas que todavía están cristianizadas muy superficialmente, ¿no? Vamos a ver rápidamente imágenes y terminamos, ¿no? Un predicador dominico ante una hoguera, ¿no? La hoguera de las vanidades, ¿no? Después de terminar una predicación fustigando los vicios, condenando a la gente al infierno y mostrándoles que así es el fuego del infierno, ¿no? La gente termina quemando sus objetos lujosos, arrojando los libros prohibidos, las novelas de caballería, en esta hoguera de vanidades, ¿no? La siguiente, la procesión, ¿no? La procesión de flagelantes para pedir a Dios perdón por los pecados, porque han mandado epidemias terribles, ¿no? La siguiente, ¿no? Vean la evolución de la imagen, una imagen románica. Cristo está con los ojos abiertos y es deforme, ¿no? La imagen bizantina, de Bizancio vino esta revolución de la imagen. Los bizantinos desarrollaron una extraordinaria actividad alrededor de las imágenes. Después de la herejía iconoclasta vino una recuperación de la imagen y Bizancio se convirtió en el gran inspirador de las imágenes. Y vean la imagen de Cimabue, ¿no? Un Cristo ya muerto, caído, doblado por el dolor, ¿no? Esto nos despierta terror. Aquello nos despierta una sensación de compasión. Exacto. Nos identificamos con el dolor. La siguiente, vean a la Virgen, ¿no? A la Virgen románica, ¿no? La imagen casi es un ídolo. Vean a la Virgen bizantina y el niño está fascinado con la mamá. Y vean a la Virgen gótica, ¿no? El niño le está acariciando la barbilla y la Virgen se sonríe. Estamos ante un fenómeno radicalmente distinto. Esto es lo que se llama feminización de la religión. La religión se ha emotivizado, ¿no? Vean, la siguiente imagen es muy interesante. Es una imagen de varias escenas de la vida de San Juan. La siguiente, vamos a ir rápido, ¿no? Vean algunas imágenes bizantinas que representan alegorías o escenas de la vida de Cristo. Cristo baja a los infiernos. La siguiente, ¿no? La Virgen María y Cristo como los reyes del cielo, ¿no? Y al mismo tiempo la Virgen está representando a la Iglesia. Es decir, la Virgen es la madre de Cristo, pero como la Iglesia es también la esposa de Cristo, ¿no? Está abrazando como si fuera su esposa, porque es la Iglesia, pero al mismo tiempo es su madre, ¿no? Las alegorías pueden funcionar de forma múltiple. La siguiente, Cristo creando el universo. Aquí está la muerte de la Virgen, ¿no? La siguiente, una ceremonia en la Basílica de San Marcos. Esta imagen se la trajeron los venecianos de Bizancio cuando en la Cuarta Cruzada invaden Bizancio y se roban un montón de cosas, entre ellas esta imagen, la Virgen de las Victorias. La siguiente, ¿no? Vean los infiernos bizantinos, ¿no? Demonios flacos, negros, ese demonio terrible que vimos antes. La siguiente, ¿no? Imágenes que representan diversas escenas de la vida de Cristo. Son imágenes didácticas, ¿no? Para enseñar a la gente plásticamente, la gente analfabeta, ¿no? Una serie de imágenes que les permiten entender el texto sin leerlo, ¿no? La Biblia de los pobres le llamaban a las catedrales, ¿verdad? La siguiente, ¿no? Escenas de la vida de San Miguel o de los milagros de San Miguel. La siguiente, ¿no? La imagen didáctica, comienzan a llenar estas imágenes, los tímpanos, los capiteles de las iglesias. Vean, es un tema de castidad, ¿no? Está este joven, ve a una mujer desnuda y ya está pecando, ¿no? Y vean, el demonio le está levantando el pelo para que la vea bien, ¿no? Para el momento de pecar, el demonio le va a dar un garrotazo y lo va a matar y va a morir en pecado mortal. La siguiente, vean esta imagen, me encanta porque es la Virgen se encuentra con Santa Isabel, las dos están embarazadas, ¿no? Una señora burguesa está paseando por la calle. ¿Cómo te va? Yo tengo mareos, antojos, ¿no? Voy en el 5.º mes, ya voy en el 6.º, ya voy en el 7.º, ¿no? San Juanito y Jesús están en los vientres de esas dos mujeres, ¿no? Es totalmente cotidiano. El cielo se ha bajado a la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con esta señora que está así, no?
No, son mujeres comunes y corrientes que se encuentran en la calle, ¿no? Jamás en una representación una imagen se voltea a platicar con otra, ¿no? Hasta ahora, hechos de emotividad, ¿no? La siguiente, vamos a ver rápidamente. Los demonios son expulsados de las mujeres son las principales posesas, ¿no? Porque son débiles. La siguiente, ¿no? San Francisco, predicándole a los pajaritos. San Francisco es el gran introductor, junto con las mujeres, de la emotividad, ¿no? San Francisco crea una revolución verdaderamente fundamental en Occidente, que es la emotivización de la religión, ¿no? San Francisco recibe los estigmas, ¿no? Ama a los animales, ¿no? Es el gran personaje del siglo XIII que ha revolucionado las formas de sentir. Sentimos como a partir de eso, a partir de una emotivización que creó el franciscanismo y esta religiosidad feminizada. La siguiente, vean, Santa Catalina de Siena chupándole las llagas a un leproso, ¿no? En un acto de amor a Cristo, porque el leproso es Cristo, ¿no? Y Cristo le dice: no, vente, chúpame la llaga aquí, ¿no? Aquí está la sangre redentora. Mira, lo tienen colgada de la llaga de Cristo, chupándole la sangre, ¿no? La siguiente, ¿no? Claro, si la Virgen y Cristo son personas humanas, entonces pues tienen una familia, ¿no? Y comienza a surgir la parentela de la Virgen, ¿no? Los abuelos, los tatarabuelos, los árboles genealógicos de la Virgen comienzan a aparecer ahora, ¿no? El árbol de Jesé. La Virgen, a pesar de ser pobrecita, a pesar de que José era un carpintero, es de linaje real, ¿no? Sus antepasados son reyes, ya toda la linaje de la Virgen, todos son reyes coronados, entre otros el rey David. ¿Qué es esto? De nuevo, una sacralización de la nobleza y de la monarquía, ¿no? No importa que sean pobres, tienen nobleza porque sus antepasados fueron reyes, ¿sí? La siguiente, el tema de los reyes magos se multiplica y se reproduce porque son reyes y le estamos consolidándose las monarquías. La siguiente, el tema de la Verónica, un tema también de esta época, el bueno y el mal orador, ¿no? El que reza a Cristo pidiéndole cosas materiales y el que reza a Cristo pidiéndole llagas. Nadie pide llagas. ¿Quién pide? Ay, mándame dolor, mándame enfermedades. La gente pide: solucioname mis problemas, ¿no? Pero para la iglesia esto de pedir bienes materiales no te ayuda a crecer espiritualmente. Y es un mensaje claro de lo que es, pero también de lo que es lo común, ¿no? De lo que debe ser y de lo que es lo común. La siguiente, rápidamente, tienen: Cristo se convierte también en un personaje imitado en su muerte por los mártires. Se difunden muchísimo las imágenes de los mártires. Vean a esta Santa Catalina que está como el hechomo, ¿no? Es así con un sombrero precioso, pero está flagelándola, ¿no? Con Cristo, ¿no? Y ahí tienen la degollación de San Cugat. La siguiente, ¿no? Santo Domingo se convierte en el gran inquisidor, aunque él nunca fue inquisidor. Se le vuelve inquisidor como fundador de la orden dominica, una orden que se dedicó a la Inquisición. La siguiente, ¿no? Tiene San Francisco desposándose con la hermana pobreza, ¿no? Recibiendo las llagas. La siguiente, Santiago y San Roque. San Roque es el patrono de las llagados, ¿verdad? Pero está enseñando su pierna y la llaga, ¿no? Para que todo el mundo vea que es a quién les van a pedir. La gente comienza a especializar a los santos, ¿no? Si yo le pido a San Blas que me cure del dolor de cabeza, ¿no? San Blas es experto en la garganta, ¿no? Si yo tengo una llaga, no le voy a pedir a Santa Bárbara, le voy a pedir a San Roque, que es el llagado, ¿no? Y viene el perrito, ¿no? Lamiéndole la llaga. Santiago se convierte en un guerrero, ¿no? Santiago Matamoros, ¿no? Que es el Santiago mata indios. La siguiente, ¿no? Esta foto me encanta, toda la idea demoníaca también se multiplica. Es un obispo que se llama San Wolfgang, que va a exorcizar a un demonio, pero no tiene quien le detenga el libro del exorcismo. Le dice al demonio: detén el libro mientras te exorcizo. El demonio muy obediente,
junto a la reliquia, una de las cabezas de Juan Bautista que se venera en Europa, ¿no? Hay 3 cabezas de Juan Bautista, diferentes sitios, ¿no? Y la tumba de San Martín en Tours. La siguiente, imágenes que comienzan a hacer milagros, que se remontan a la época apostólica, la Virgen del Pilar, asociada con Santiago, el Santo Cristo de Burgos, la siguiente, ¿no? Y la emotividad de la pasión. Los temas de la pasión serán temas constantes, sobre todo en una época de crisis, de peste, de epidemias, ¿no? Estas son imágenes que pasean por la ciudad, ¿no? Vean, Cristo muerto y la Virgen ya desmayada sobre el hombro de San Juan, la otra moqueando, la otra sonándose, ¿no? La otra quitándose las lágrimas, ¿no? Pura emotividad, ¿no? Porque finalmente eso es lo que llega a las masas. Las masas se mueven por la emotividad, ¿sí? La siguiente, la Virgen de la leche, con los grandes temas de la época, la Virgen que amamanta a Cristo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el erotismo, ¿no? Para esas sociedades era más erótico el tobillo de una mujer que su pecho, ¿no? Nosotros hemos erotizado el pecho femenino. En aquella época el pecho femenino sería tan erótico como una imagen de Tetra Pak, ¿no? Es un contenedor de leche, ¿no? Es un contenedor de leche, ¿no? La siguiente, vean a San Vicente pisando a un musulmán. San Vicente fue un mártir romano, no había musulmanes en esa época, ¿no? Pero es una época de reconquista, ¿no? Y aquí tenemos a la justicia con la espada y la balanza, ¿no? El tema de la justicia vindicativa y la justicia distributiva. La siguiente, ¿no? Y vean aquí, cielo, purgatorio, infierno, pero como un ámbito doméstico. Fíjense, en la casa de arriba está Cristo, la Virgen, los santos. Abajo está un angelito, se lleva del purgatorio un ángel del cielo, ¿no? Vivimos en el sótano y vamos a pasar al palacio, ¿no? Y la siguiente, ¿no? Es la última, ¿verdad? Bueno, la religión en esta época se convirtió en el gran fenómeno comunicativo, ¿no? La religión es magia, esperanza, emotividad, imágenes, victimización, ¿no? Y por supuesto una serie de lugares comunes binarios, y eso sigue presente en la vida cotidiana de la humanidad hoy en día, ¿sí? La mejor forma de manipular a la gente es a través de la emoción, ¿sí? Son expertos los políticos en emotivizar, ¿sí? Los valores religiosos modelan la vida de las personas, aún en sociedades secularizadas como la nuestra. El cristianismo puso las bases para un sistema comunicativo que tuvo como finalidad hacer ver para hacer creer, ¿no? A través de la visión se puede convencer a la gente de que crea. Y finalmente la sistematización de los mensajes, la activación de medios de difusión y de formación de redes funcionaron como bases jurídicas, serán los instrumentos fundamentales que tiene toda religión. La religión tiene 2 funciones: es cohesionadora. Gracias a la religión la gente se solidariza con su prójimo, ¿no? La religión crea vínculos, pero al mismo tiempo también la religión es un instrumento de dominio, ¿sí? Y esta doble función comienza a funcionar en Occidente precisamente a partir de los siglos XI, XII y XIII, y sigue siendo absolutamente actual. Muchas gracias. Vamos a dar 5 minutos de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, participación. Bueno, con este discurso que usted nos mostró, doctor, yo creo que la Iglesia actual tiene que modificar un poco este discurso, porque se me hace ya estos conceptos un poco obsoletos. Sí, lo que pasa es que nosotros pensamos que el cristianismo es algo monolítico, y no, el cristianismo ha cambiado. Y el cristianismo actual ya no es ese cristianismo de terror, no es un cristianismo de amor, de solidaridad, ¿no? Si el cristianismo acentúa ahora un tema que es un tema de actualidad, ¿no? Que es el tema de la solidaridad humana.
Ya no puede asustarnos con el infierno y con el demonio. Hay tantas religiones, ¿no?, que tampoco puede decir los únicos que se salvan son los católicos. No, eso es imposible. Ya en la sociedad actual, plurireligiosa, pues ya el arca de Noé y todas esas, la mayor parte de la humanidad condenada al infierno no funciona, ¿no? La iglesia ha cambiado obviamente su discurso, es más ecuménico, ¿no?, más incluyente. El purgatorio ya está incluso en cuestionamiento, ¿no? El limbo ya desapareció, ¿no? Es decir, la iglesia actual está, obviamente, a partir del siglo XIX, se ha ido cambiando conforme ha ido cambiando los discursos de la sociedad, que es cada vez más secular, ¿no? Lo último que tendría que cambiar es su moral sexual, ¿no?, que vive todavía en la Edad Media, ¿no? Porque además una moral rígida lo único que está provocando es, pues cuando hay una norma rígida, lo que provoca es desobediencia, ¿no? Sí, ¿qué cristiano casado ejerce el control natal de la forma como la iglesia quiere ejercerlo? Sí, la forma natural, ¿no? ¿Cuántos matrimonios usan la píldora, usan el condón? Y la iglesia lo prohíbe, ¿no? Pero obviamente una prohibición tan absurda trae consigo desobediencia, ¿no? Y si toca un cura abierto, buena onda, pues no hay problema, ¿no? Es que la iglesia es un conjunto muy complejo, ¿no? Hay gente de avanzada y gente que está en la Edad Media. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? La libertad no propiciaría en lo particular el libertinaje. Es decir, estamos, por ejemplo, en lo particular con respecto a matrimonios, etcétera, ¿verdad? Pues yo veo una degradación. En realidad, esa permisividad en lo particular, pues yo creo que no puede ser generalizada, debe tener su normatividad. Estoy de acuerdo. Es decir, hay normas, ¿sí? Las normas morales son normas que todos deberíamos obedecer, ¿no? Amar a tu prójimo, no causarle daño. Pero ¿en qué puede afectar que un sacerdote se case? ¿No? Es decir, se acepta el matrimonio, no se acepta el matrimonio de un sacerdote, pero se protege a los curas pederastas, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Entonces, estamos hablando de normas, ¿no? Y las normas morales son fundamentales, ¿no? No se trata de romper las normas, sino de flexibilizar. En una sociedad tan plural y tan compleja como la sociedad contemporánea, no puedes dar discursos de exclusión. No puedes decir, esto usted está mal, ¿no? El único que tengo la verdad soy yo. No, todos tenemos nuestra verdad, ¿no? Claro, muy correctamente usted dice que esto se puede prestar al libertinaje, ¿no? ¿Cuál es el límite de la libertad? El límite de la libertad es no dañar a mi semejante, ¿no? Pero ¿a quién le importa si yo me acuesto con quien quiera? ¿No? Eso no estoy dañando a nadie, ¿no? Eso es una cosa de moral personal. Una cosa moral colectiva y otra cosa moral personal, ¿sí? Por supuesto que si yo me dedico a matar a la gente, ¿no?, con una pistola, pues no estoy haciendo un acto moral, estoy cometiendo crímenes brutales contra la humanidad, ¿no? Es decir, la definición de la libertad y el libertinaje tiene que ver con el punto de vista de quien está imponiendo la norma, ¿no? Tú no puedes imponer una norma moral para todos cuando yo no soy católico, ¿sí? ¿Por qué me van a imponer una norma moral si yo no soy católico? ¿No? Si quiero ejercer el control natal, ¿no? No obedezco a la iglesia, porque la iglesia quiere imponer que todos debemos ejercer el control natal, ¿sí? El tema es un tema de diversidad, complejidad del mundo y por supuesto de una moral que sea más flexible para los que no son católicos, ¿no? Para los que no siguen esas normas que la iglesia quisiera imponer. Es cierto que la iglesia también tiene normas morales de convivencia que son fundamentales. Es cierto que una sociedad como la nuestra se está degradando porque se han perdido los valores morales,
Eso sí es cierto, ¿no? Y que la religión es una de las principales funciones de la religión es precisamente mantener esos valores. ¿Sí? También es cierto eso. El tema de la moral es un tema sumamente delicado, ¿no? El tema del aborto, ¿no? Es un tema delicadísimo, ¿no? Y podemos estar en total desacuerdo o en total a favor, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Simple y sencillamente, ¿verdad?, que antes que pensar en religiosidad y antes que pensar en espiritualidad, se debiera pensar en la reivindicación del ser humano. Exacto. A mí me parece que por ahí empieza justamente una tarea ímproba, Así es. ¿verdad? Sí. Porque si no, definitivamente Totalmente. estamos sembrando ocultismo nada más, ¿sí? Proseguimos con las mismas, pues Sí. llamas eletadas, ¿verdad?, conceptos ancestrales que nada benefician. Con respecto a los sacerdotes, por ejemplo, yo soy hermano de un sacerdote, entonces soy padre de familia y entonces veo en lo particular lo difícil que sería tener el rol de padre de familia, esposo y al propio tiempo. Pero que sea optativo, no obligatorio. Si la iglesia tiene un profundo problema de vocaciones. ¿Quién quiere ser ya sacerdote? ¿No? Si se abriera la opción de que opcionalmente un sacerdote puede casarse, ¿no? Como pasa en las iglesias protestantes, las vocaciones serían mayores, ¿sí? Es decir, el tema tiene muchas aristas, ¿no? Es un tema de veras muy complejo. No, tendríamos que ver casos particulares, ¿no? Les voy a contar una anécdota que es muy, muy peculiar. Un grupo de sacerdotes anglicanos casados solicitaron a la Iglesia Católica ingresar a la iglesia, pero seguir siendo casados y seguir funcionando como sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia, según ellos, conserva tradiciones que la iglesia anglicana ha perdido, ¿no? La iglesia anglicana ya permite los matrimonios homosexuales, permite la consagración de mujeres, permite una moral más laxa, más flexible, más moderna, ¿no? Entonces esos sacerdotes ultraconservadores se pasan al lado de la iglesia, pero quieren seguir casados y la iglesia los acepta. ¿Por qué hacer una excepción a la regla y no convertirla en una regla? ¿No? Que el matrimonio sea opcional, que el celibato sea opcional, ¿no? Es decir, el tema es un tema muy complejo, como todos los temas de moral sexual, absolutamente todos, ¿sí? Son temas que en este momento de cambio están cuestionándose, pero usted tiene muchísima razón, no podemos ir hacia el radicalismo, porque finalmente lo importante es conservar la dignidad humana, ¿no? No convertir al ser humano en una mercancía, no convertirlo en un consumidor, ¿no? La solidaridad humana es fundamental, y en esas sociedades actuales donde el ser humano no tiene valor, ¿no? Porque es prescindible, ¿no? Se le manda a la guerra, o se le mutila, o se le esclaviza, ¿no? Todos sabemos que el esclavismo es una situación actual todavía vigente, ¿no? Las mujeres siguen siendo violentamente tratadas, ¿no? Ahí tienen los feminicidios, el maltrato, todo esto forma parte de una sociedad que se está degradando, ¿no? Es decir, los valores de solidaridad humana son fundamentales, ¿sí? Pero tampoco podemos olvidar que mucha gente, respetando la dignidad humana, no tiene por qué seguir normas de las que no están convencidos. El Estado moderno es un Estado secular, ¿no? Y gobierna para todos, o en teoría. Muchas gracias por su intervención, es muy interesante lo que... Rápido. En este año creo que se cumplen 200 años del nacimiento de Ignacio Ramírez Altamirano en Nigromonte. ¿Qué tanto iba avanzado, o sea, su crítica hacia el clero en aquel entonces? O sea, iba muy avanzado, ¿no? Su cuestionamiento de este personaje. Pues lo que pasa es que Lutero era avanzado.
¿no? Lutero ya había cuestionado el tema del celibato sacerdotal, ¿no? Ya Lutero lo había hecho, ¿no? Y si nos remontamos al cristianismo primitivo, hay muchos sacerdotes casados en el cristianismo primitivo, ¿no? El tema del celibato comenzó a surgir entre los obispos por una necesidad de tipo económico, ¿no? Si los obispos heredan a sus hijos la sede y los bienes del episcopado, los bienes del episcopado terminan siendo bienes patrimoniales de una familia, ¿no? Entonces San Ambrosio dice, no, que no se casen, porque el obispo célibe no va a tener a quién heredar, y por lo tanto los bienes del episcopado van a pasar al siguiente obispo y no a sus hijos, ¿sí? Es un tema práctico, ¿no? Y se comenzó a convertir en un tema de tipo moral a partir de esta época, el siglo V, el siglo XI. Todavía muchos sacerdotes vivían con sus concubinas, ¿no? Sobre todo el clero campesino, el clero rural, ¿no? Cuando la iglesia comienza a exigir el celibato para todos, claro, los bizantinos no. Los bizantinos, los sacerdotes se pueden casar. Hay monjes célibes, castísimos, viven en comunidades. Su opción es el celibato. Pero los sacerdotes no monjes se casan, ¿sí? Y eso pasa desde el siglo XI, desde el siglo X en Bizancio, ¿no? Es decir, el tema de nuevo es un tema, respondo un poco a tu pregunta, es un tema relacionado con cambios, ¿no?, en la vida de las sociedades y que no tienen que ver con la moral, ¿no? Y con el tema del sexo, ¿no? Finalmente, ¿por qué el sexo está satanizado? ¿Por qué? ¿Por qué el sexo tiene que ser a fuerza algo malo y pecaminoso? ¿No? ¿Por qué la castidad es un valor? ¿Por qué? Les dejo esa pregunta.